Hola traders de nuevo, vamos a ver lo que comentábamos. Estábamos hablando hoy estamos trabajando lo que son los vídeos de qué día me espera hoy, Vamos a hacer la segunda parte y hemos trabajado, como hemos comentado, lo que es en la primera parte, el portafolio, el mercado forex de divisas y luego la pauta belística en gráfico diario para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Con esto, ¿qué quiero decir yo? Que en esa pauta belística de franja en diario, estábamos diciendo que estábamos en una franja lateral entre 15.038 y 15.150, con lo cual estábamos diciendo que tiene que hacer un gran esfuerzo el mercado para romper al alza o para romper a la baja para pasar esa lateralidad. Bien, dicho esto, yo he ido a comer, hoy estoy grabando el vídeo y entro y salgo, pues estoy haciendo preparativos de la comunión de mi hija del domingo, pero que os quería comentar eso. La idea es que desde la primera parte del vídeo nosotros ya estábamos analizando que teníamos un día mixto alcista. Podía haber venido otro día mixto, pero nosotros ya sabíamos que la connotación era mixta alcista. O sea, ya la idea de buscar ya a priori el largo, no el corto. Con lo cual, todo el estudio que hemos hecho en la primera parte del portafolio ya veníamos diciendo que era un día mixto con connotación alcista, con lo cual debíamos buscar el largo, con lo cual ha abierto la apertura y ha salido todo al alza. Vale, ahora que me hubiera faltado haceros un pequeño vídeo introductorio por la mitad, pero he tenido que salir, me he tenido que ir fuera, he llegado después de la apertura y ahora que acabo de llegar, ya después de apertura, ya que el mercado ha abierto, porque son ya las 16:52, pues la preapertura venía ya en verde, Ahora aquí faltaría que luego, por ejemplo, si tenéis contratado el Finbit de 3 a 3,5, cuando vosotros ya habéis analizado la primera parte y ya sabíais que la primera parte estaba el concepto macroeconómico de mixto alcista, cuando hubiéramos visto esta preapertura lo hubiéramos visto todo en verde. Ahora esto ya son, lógicamente, las 16:52, pero hubiéramos visto todo en verde y nada más en rojo, posiblemente los conglomerados en ese momento. Con lo cual, volvemos a lo mismo, si materiales básicos vienen en verde, si el tecnológico viene en verde y si el financiero viene en verde, normalmente el mercado va a tener movimiento y va a tener fortaleza de subida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volvemos al Word que os había preparado y teníamos la pauta, lo habíamos dejado en el primer vídeo, teníamos la pauta belística en gráfico diario para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Estábamos en una lateralidad que era la que hemos dicho entre el 15.038, 0.40 y el 15.150. Pues lógicamente, si nosotros ya llegamos a la apertura de mercado, estamos viendo una preapertura que viene alcista, sabemos que ya estamos con nuestro portafolio trabajando desde antes, desde la mañana estamos trabajando que va a ser un día mixto alcista, porque se podría haber sido también un día de indecisión. Al final han decidido ya poner dinero. Llevamos días diciendo que tenemos que controlar el BKX, llegamos días diciendo que la banca está muy fuerte y llevo días diciendo que mientras la banca no se gire, aquí no se cae nada. Estamos esperando la fase correctiva, pero la banca está muy fuerte. Ahí la tenéis, el sector financiero nos metió en esta crisis y de ella nos ha de salir. Bien, fijaros cómo en estos momentos Bank of America rebota más del 2%, JP Morgan, 101 Wells Fargo, Citigroup, etcétera, Goldman Sachs, etcétera. Bien, la banca está muy fuerte, hoy es acompañada por materiales básicos, ¿de acuerdo? Es acompañada tanto por ExxonMobil, con Chevron, con ConocoPhillips, que son las más importantes, la mayoría petrolíferas de ellas, y luego el tecnológico es el que está hoy un poquito más duditativo a nivel de empresa, pero en cambio a nivel del Nasdaq 100 pesa un poquito Microsoft y Apple, pero a Google está muy fuerte con 1.07, Oracle, Hewlett Packard, etcétera, IBM, que ayer pues retrocedió, Cisco, y entonces también el tecnológico está fuerte. Entonces, ¿qué tenemos? Una vez hemos analizado, para que vosotros detectéis cómo son los días, una vez vosotros habéis mirado el portafolio, habéis hecho las correlaciones, habéis mirado el mercado de divisas a ver si había correlación entre ellos, luego habéis mirado la pauta belística del Dow Jones, cómo llega en ese momento, y sabíamos que el baile estaba con connotación de mixto alcista, con la idea de hasta 150, que es lo que teníamos, que ahora hemos visto que lo ha roto. Lo ha roto. La banca está fuerte, mientras la banca no se gire, aquí no se va a caer nada y vamos a seguir
con connotaciones alcistas en máximos históricos. Vale, lo otro que tenemos que llegar, que ya el vídeo me he tenido que ir hoy, he tenido que entrar y salir, pero ya el siguiente, ya cuando vosotros ponéis esto a las 7 o las 8 de la mañana, el siguiente es ver los datos macroeconómicos para empezar a valorar qué sesión tenemos. Bien, los datos macroeconómicos, lógicamente, os vais a la agenda de nuestra página web, os vais ahí a la agenda, y aquí en la agenda miramos lo que nos espera para hoy. Bien, pero antes de explicaros un poquito los datos macroeconómicos, os voy a hablar un poquito de lo que es la inflación, ¿vale? Os voy a hablar un poquito de las cosas importantes que mueven al mercado y que el trader debe tener en consideración cuando a las 7 o las 8 de la mañana abre la agenda, abre el portafolio y debe tener, o sea, que por ejemplo aquí haya el sentimiento económico alemán, el CIU, ¿es importante o no es importante? Sí, vemos 3 toritos, pero realmente, ¿qué es lo importante y qué es lo que no? ¿Qué es lo que tiene 2? Un IPC tiene 2, húngaro, pero claro, el húngaro no nos va a afectar para nada a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es importante o no? Primero os voy a hablar un poquito de, con un PowerPoint que estoy haciendo. Bien, esto es un PowerPoint que poquito a poquito os quiero ir introduciendo a todos los traders al temas. Fijaros que día hoy con esto de salir y entrar en la comunión se me han escapado unos largos de película, pero bueno, es lo que hablamos, no me preocupa. Yo mañana voy a volver a estar en el mercado, y para arriba o para abajo, ¿vale? No me preocupa. Tengo hoy, pues no estoy haciendo nada con el reto, no estoy haciendo nada con la cuenta grande, pero no me preocupa en absoluto. No dejo de hacer el vídeo para irme a entrar ahora a 15.180 arriba del todo, ¿no? No quiero entrar el más tonto arriba del todo. Me da igual, sigo haciendo el vídeo. Si me he tenido que ir y he tenido que venir después de comer, pues ya reconozco que si de 15.090 ya se ha escapado, pues me da absolutamente igual. Y no me voy a poner corto pensando, como ahora quiero entrar yo, se va a caer el mercado. Yo voy a girar el mercado yo solo. No me importa. Entonces sigo haciendo el vídeo y mañana es otro día. El mercado continúa. Vale, dicho esto, muy importante tener en cuenta, os quiero hablar un poquito de la inflación. La inflación es lo que tienen que regular. Yo os decía que os estoy haciendo aquí algunos PowerPoints y cositas que poquito a poquito os voy a intentar ir metiendo poquito a poquito para los que ya vais siendo ganadores y vais gestionando un poquito más de capital y ya os va sobrando un poquito más de capital, os voy a ir dando conceptos macroeconómicos de macroeconomía y sobre economía. Yo soy diplomado en empresariales, no soy economista, ni tampoco hay que ser economista para ser un buen especulador, o sea, no necesitamos ser economistas, pero sí que os voy a intentar, en mi medida de lo que yo sé, de todo lo que he llegado a estudiar de economía, en mi medida, pequeñas pinceladas de que tengáis unos conceptos de economía a nivel global que os va a ir bien para conocer las coyunturas mundiales y cosas que son muy importantes de cara a trabajar mercados forex o temas más macroeconómicos que quiero que poco a poco lo vayáis conociendo y lo vayáis sabiendo. No hace falta ahora ponernos a estudiar la carrera de economía, Son pequeñas cosas que el trader debe conocer, pequeña base en economía. Bien, vamos a hablar hoy un poquito de la inflación, vamos a hablar un poquito de las cotizaciones de inflación. Y estoy aquí trabajando pues con un PowerPoint que os quiero ir enseñando cositas. Bien, la inflación en economía es porque la inflación es muy importante porque afecta a los mercados. O sea, vosotros como traders tenéis que saber qué es lo que mueve el mercado, ¿vale? El mercado así en concepto muy generalista, el miedo y la avaricia, vale, muy bien, el miedo y la avaricia, cuando hay miedo todo se cae y cuando hay avaricia la compramos a un precio más caro. Vale, pero luego realmente, cuando ya nos ponemos a pie del cañón, ¿qué es lo que realmente mueve el mercado? ¿Qué es lo que la Reserva Federal, los bancos centrales europeos y el de Japón, qué es lo que tienen que regular, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que ellos regular para que no se le vaya todo de las manos? Para que no haya crisis, para que intenten salvar las crisis, para que intenten arreglar el mundo, etcétera. Vamos a hablar un poco de las cotizaciones e inflación y lo vamos a hablar un poquito en concepto de acciones, por ejemplo. ¿Vale? La inflación de economía es el aumento sostenido, como veis ahí, generalizado, de los precios de los bienes y servicios. Las causas que provocan son variadas, aunque destacan el crecimiento del dinero en circulación, ¿de acuerdo? O sea, el dinero que se está en movimiento, que favorece una mayor demanda, o del coste de los factores de la producción, pues como materias primas, energía, salarios, etc. Si se produce una baja continuada de los precios, se denomina deflación. Bien, yo os quiero explicar esto como pequeños conceptos macroeconómicos para que tengáis aquí unos conceptos de, por ejemplo, muy generalistas, no nos vamos a meter aquí en economía complicada, sino
pequeños conceptos como que la inflación y las cotizaciones evolucionan de manera inversa. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque la inflación, si la inflación sube, las cotizaciones tienden a bajar. Esto siempre en un concepto muy macroeconómico, muy macroglobal. Y si la inflación baja, por norma, las cotizaciones tienden a subir. Bien, si la inflación sube, ¿vale?, las cotizaciones tienden a bajar. Si la inflación baja, las cotizaciones tienden a subir. Por lo tanto, si estamos ahora saliendo de una crisis, una Reserva Federal, un Banco Central Europeo, un Banco Central Japón, lo que tienen que intentar es tener controlada la inflación para que baje, para recuperar las cotizaciones, para recuperar los precios y salir poco a poco de la crisis financiera que se ha convertido en crisis económica mundial. Dicho esto, la inflación sube, las cotizaciones bajan, la inflación baja, las cotizaciones suben. Vale, ¿qué más? Hay diversas razones que explican esta relación contraria entre la inflación y las cotizaciones. Si sube la inflación, las autoridades monetarias, vamos al lío, elevarán los tipos de interés, ¿de acuerdo?, para tratar de controlar esta subida de precios. Y el aumento de los tipos de interés afectará negativamente a las cotizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a continuar. El aumento de la inflación repercute en un incremento de los costes de las empresas con el consiguiente impacto negativo en sus beneficios, con lo cual esto se traduce en una caída en las cotizaciones. Al aumentar la inflación, la capacidad adquisitiva de las familias, en nuestro caso por ejemplo, se resiente, por lo que disminuye su ahorro y por tanto la posibilidad de destinar fondos excedentarios a invertir en bolsa o en mercados financieros. Puesto bolsa, mercados financieros de todo tipo. Bien, al elevarse la inflación, disminuye la rentabilidad real de las acciones, reduciéndose su atractivo para el inversor. Es decir, si se eleva la inflación, disminuye la rentabilidad real de las acciones. O sea, si se dispara la inflación, aunque mi acción suba, como la inflación se ha disparado, yo voy a ganar menos al año siguiente, o al mes siguiente, o cuando sea. Dicho esto y explicado de otra manera, con algún concepto de ejemplo. Vamos a ver con más detalle el concepto de rentabilidad real y la rentabilidad que ofrece cualquier inversión, en este caso acciones, se denomina rentabilidad nominal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo con esto que os quiero explicar. Vamos a poner un ejemplo que se adquiere una acción de Telefónica por 10 euros, transcurrido un año se han recibido 0,50 euros de dividendos y la acción cotiza a 12 euros. Bien, por tanto se han ganado 2,50 euros, lo que implica una rentabilidad nominal del 25%. ¿Se entiende, no? Valía 10, ahora os ha subido 2,50, ha subido un 25%. Pero, ojo, nosotros decimos, mira, Telefónica me ha dado un 25% de beneficio. Pero, ¿qué ha pasado? Pero los precios de los productos también aumentan con el tiempo. Con lo cual, supongamos que al cabo del año la subida de precios, la inflación, ha sido del 10%. Lo que antes valía 10 euros, ahora vale 11. Es decir, yo le he ganado un 25% a Telefónica, pero ahora la inflación, vamos a poner un ejemplo, ha subido un 10%, para hacerlo así, números redondos y fáciles. Con lo cual, la rentabilidad real es la diferencia entre la rentabilidad nominal y la inflación. En el ejemplo, la rentabilidad real es del 15%, que sería el 25% que a mí me da las Telefónica menos un 10%. O sea, a mí me ha dado un 25%. Bien, de acuerdo. Pero si más a más la vida se ha subido, la inflación ha subido los precios un 10% más, yo cuando recoja aquel dinero de la venta de las Telefónicas, sí, me habrá subido un 25%. Pero el saco de patatas que tengo que comprar en el supermercado vale un 10% más. Entonces, claro, la vida ha cambiado. Entonces, la rentabilidad real será ese 15%. Vale. Yo os explico el tema de inflación porque es lo que tienen que controlar los bancos centrales, sea Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo o el Banco Central de Japón. Entonces, esta rentabilidad real es la que interesa al inversor, ya que es la que determina si ha habido un incremento de su riqueza y en qué cuantía. Por tanto, el aumento de la inflación hace disminuir la rentabilidad real y con ello el atractivo de cualquier inversión. Es decir, si en el ejemplo anterior la inflación es del 30% en lugar del 10%, entonces la rentabilidad real de esta acción sería negativa,
de un 5% en contra, porque lo que no tendría ningún interés para un inversor. Es decir, si Telefónica yo he sido capaz de ganarle un 25%, pero la inflación se nos ha disparado un 30%, yo no seré más rico un año después, porque haber sacado un 25% de beneficio a esas acciones de Telefónica, pero en cambio la inflación hará que yo proporcionalmente sea más pobre que cuando compré. Por lo tanto, no tendría ningún interés para el inversor. Bien, esto vamos a dejar ahí porque estoy siguiendo haciendo cosas con este PowerPoint. Os quiero ir metiendo poquito a poquito. Yo siempre he trabajado, puramente especulo con técnico, lógicamente, para el intradía, pero luego cuando trabajo en cosas de acciones, junto el fundamental con el técnico para mis sistemas de largo plazo, que poco a poco, a los que quieran ir adentrándose en estos procesos, a medida que tienen más capital para invertir y diversificar, si uno tiene 100.000 euros, al final no los va a meter todos en el intradía. Tiene que diversificar, va a tener una cuenta de 10, de 20, de 30 o de 50.000, y luego si tiene 50.000 más, o 40, o 60 o 70, pues lo va a diversificar en otros conceptos que aunque lo mires a gráfico diario, a mercado cerrado y un ratito controlándolo, pues lo puedes seguir bien y haciendo dinero, ¿vale? Bien, eso dejamos ahí porque os quería hablar de la inflación y ya está. Eso ya os iré explicando más cosas más adelante. Vale, volviendo al tema y volviendo no al PowerPoint, perdón, al Word que os estoy trabajando aquí hoy, vamos a los datos macroeconómicos. ¿Y qué es lo que es importante que mueva el mercado? O sea, no nos interesa el IPC húngaro, que está muy bien saberlo, pero no nos interesa, ¿vale? Entonces, cuando yo por la mañana me miro esto, lo primero que me voy a mirar es la agenda, y entonces, imaginaros que son aquí a las 7 de la mañana, y posiblemente nadie se mire lo que ha pasado en la noche. Pues hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque entonces miramos y nos vamos a las 2:30 al dato de Estados Unidos y al dato de las 4, ¿vale? Y el CIO alemán y los datos europeos. Pero no miramos qué ha pasado por la madrugada, ¿vale? En este caso, por la madrugada, pues ventas minoristas subyacentes de Nueva Zelanda, etcétera. Bueno, no hay gran cosa que sea de mucho volumen de negocio que mueva el mercado a nivel, ¿vale?, de todo el día. Muy importante mirar la noche asiática, porque la noche asiática, importante si hay un PIB chino, como tengo algún vídeo hechos nada más para el PIB chino, o reuniones, lo que sea, comparecencias del Banco Central de Japón, como cuando se reúne la Reserva Federal o Draghi con el Banco Central Europeo. Importante ese tipo de cosas por la noche que pueden afectar incluso al mercado para todo el día porque los mercados son globales. Entonces, un PIB chino, que sea a las 3 o a las 4 de madrugada, puede servirnos como estrategia luego durante el día si ha dado connotaciones muy fuertes alcistas, o al contrario, si China se está contrayendo un poquito en su crecimiento económico, ¿vale? Entonces, es muy importante empezar desde abajo, mirar la franja asiática, ir mirando todo ese tipo de cosas, luego vamos subiendo, y entonces es aquí donde me quiero parar, aquí en los datos macroeconómicos, que es lo que realmente nos interesa, ¿vale? Entonces, yo aquí os voy a poner lo que hay que tener en cuenta, lo que más preocupa al inversor y lo que más mueve el mercado. Son estos 6 o 7 cosas que son, como Estados Unidos como primera economía en el mundo y motor importante del crecimiento, además de tener algunos de los mercados financieros más importantes, todo lo que afecta a los americanos afecta al resto, lógicamente, ¿no? Si ellos estornudan al resto del planeta, bueno, ahí me enrollo un poquito, pues tiembla de frío, bueno, lo típico, ¿no? O cuando antiguamente en los años 80 o 90 decían que cuando se constipaba General Motors cogía la gripe todo el mundo, ¿no? Bueno, son dichos de estos que estornudan allí y el resto del planeta tiene frío. Bueno, entonces, en concreto, sus datos de desempleo, muy importante el desempleo semanal, muy importante la inflación mensual y su crecimiento, son fundamentales. Es decir, muy importante el desempleo en semanal, la inflación en mensual, son crecimientos muy fundamentales y muy importantes. También dan mucho movimiento al mercado las encuestas ISM, ¿de acuerdo?, sobre el estado de la economía, y los inventarios del petróleo son bastante también importantes, ¿vale? Entonces, otra cosa muy importante también, los tipos de interés. Tanto el Banco Central Europeo como la FED, o por ejemplo aquí me falta haber puesto también pues otro banco central importante como el de Japón, ¿vale?, son las claves estratégicas al fijar sus tipos de interés. Es decir, son los que realmente mantienen el sistema.
de alguna manera u otra, el Banco Central Europeo ahora tiene que hacer unos esfuerzos en mayor o menor medida para que todo no se vaya al garete. Y la FED igual, y por eso usáis el EQ1 y el EQ2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, son claves estratégicas a fijar sus tipos de interés. Las subidas de tipos encierran preocupación por inflación o exceso de crecimiento, y las bajadas por las razones opuestas. Bien, se entiende. Declaraciones de políticos o personalidades. Por ejemplo, después de la comunicación de movimientos de tipos, es común que los banqueros centrales realicen una declaración a los medios que fijará las expectativas futuras. Recordar, como ejemplo clarísimo de su influencia, al presidente del Banco Central Europeo asegurar que defendería la existencia del euro sin dudar y que provocó un rally alcista muy importante en Europa. Es decir, si la gente está, ¡ay, que el euro va a desaparecer! ¡Ay, que va a desaparecer! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que el euro no se aguanta de pie! Y sale el presidente del Banco Central Europeo y dice, esto no se cae y esto no se va a ir al garete el euro, te están diciendo que de alguna manera, hagan lo que tengan que hacer, lo van a aguantar. Por lo tanto, eso nos podemos beneficiar de rallies alcistas. En este caso, en la divisa, en eurodólar, por ejemplo. ¿Vale? Otra cosa tener importante cuando hemos visto el portafolio, el gráfico en diario y tal, los vencimientos de derivados. Acordarnos que el tercer viernes de cada mes hay vencimientos de opciones y futuros. Tenerlo marcado siempre en el calendario del trader. Tercer viernes de cada mes, Suele aumentar la volatilidad y suele aumentar porque apretan a hacer cierres más arriba o más abajo para poder el que está perdiendo apretar y ajustar más sus pérdidas o sus beneficios. Entonces hay más batalla. Entonces, otra cosa muy especial, el tercer viernes de cada mes que nadie tradee despistado, sin darse cuenta, simplemente mirando el gráfico de minuto y decir, ojo, tercer mes, vencimientos, cuidado, aumento de volatilidad, lo tengo en cuenta, me apalanco menos por si acaso. ¿Vale? Especialmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Estos vencimientos pueden provocar momentos de gran volatilidad. Son conocidos como la hora bruja. ¿Por qué? Porque son los cierres de vencimientos trimestrales. Enero, febrero, al marzo. Abril, mayo, el junio. Julio, agosto, el septiembre. Octubre, noviembre, el diciembre. ¿Vale? Es conocido como la triple hora bruja. Y luego, también muy importante, Alemania. Si según los medios Alemania fija el destino de Europa, desde el rescate a Grecia, por ejemplo, se ha puesto, en los mercados esto viene siendo verdad desde mucho antes. Los índices de sentimiento CIU son importantes, además de la inflación en las tierras germanas, ya que siempre queda bajo control a este lado del Atlántico. Lo mismo que comentamos en el primer vídeo, ¿vale? O sea, teníamos todo el concepto macro y hoy, por ejemplo, teníamos el CIU alemán, casualmente. Y ahora vamos a ver lo que ha ocasionado el CIU alemán. Entonces, los datos macroeconómicos, cuando volvemos a la agenda, tenemos que nosotros ya sabíamos que hoy teníamos un concepto macroeconómico mixto alcista, y entonces estamos valorando la agenda, y entonces veíamos ahí que por la mañana, pues, fijaros, cuando ha llegado a las 11, ¿qué ha pasado con el sentimiento económico alemán? Negativo. Sentimiento económico alemán no ha sido capaz de tirar todo el mercado, porque como bien sabemos, lleva días el BKX, por ejemplo, y la banca siendo muy alcista. Y un sentimiento económico alemán no ha tirado en este caso al mundo, pero lo ha tirado en ese momento a las 11. Por lo tanto, que de todos estos datos que os estoy dando, el CIU siempre prestarle mucha atención, porque puede venir todo alcista y nos pega un gran movimiento brusco. Vamos a verlo en gráfico, vamos a verlo en 5 minutos y, por ejemplo, estamos en el Dow Jones, pero podríamos ir a abrir el DAX. Ahora vamos a ir a abrir el DAX también. A ver, vamos a abrir el DAX. Ahí. Mirar, abrir el DAX y a las 11, que son las 10, hora dije Márquez, porque yo siempre lo tengo en hora inglesa, pues fijaros que a las 10 en punto se ha producido con un mal CIU, ha hecho un gap a la baja, ¿vale? ¡Pam! Lo han intentado aguantar y nos ha provocado todo eso. Vamos a hacerlo con el regla. Desde aquí, que se ha dado el dato y ha abierto con gap, nos ha llegado a caer desde ahí, nos ha llegado a caer hasta el último punto 21 puntos, 21 puntos o un 0,14%. Luego el mercado se ha dado la vuelta. ¿Por qué? Porque la connotación ya de buena mañana era mixta alcista, etc.
Pero eso es lo que ha pasado. Si viéramos, esto es en el Dow Jones, pero si fijamos el DAX, pues veréis que como era el propio DAX alemán y el propio mercado alemán, veremos que ha habido, pues, ha sufrido más de 21 puntos, y entonces ahí vemos cómo a esa hora, a las 10 que son las 11, pues nos ha caído desde aquí, o sea, estábamos aquí, y ha abierto con un poquito de gap, ¡pam! Bueno, no ha sido tampoco tanto, ¿eh? Acá ha sido bastante de 15 puntos, quiero decir que incluso hasta menos que el Dow Jones. Es que como he estado fuera a esa hora, ni lo había visto, normalmente suele caer más, pues bien, ha sido controlado, lo han aguantado bien y tal. Vale, dicho esto ahora, lo que yo quiero ver, por ejemplo, más cosas, es una cosa importante, y volviendo al Word, volvemos ahí, los datos macroeconómicos, ¿vale? Los datos macroeconómicos, que ya hemos dicho que yo tengo que estudiarlos y saber lo que hay. Entonces yo sabía que había el CIU alemán, por lo tanto, o opero antes o puedo operar después. Después, a partir de ahí ya el mercado está bastante tranquilo. Teníamos a las 11 también un poquito todo este tema. Y luego ya teníamos a las 2:30, fijaros que ya no teníamos nada, aquí el IPC israelí, todo esto nada, y a las 2:30 índices de precios de importación, que se ha quedado, pues bueno, bastante similar, y no había mucho dato que perjudicara a Estados Unidos. Al no tener nada aquí que perjudique a Estados Unidos, no tener datos esta tarde, venir la banca fuerte estos últimos días, al yo deciros que estos últimos días el BKX está muy alcista, que el VIX ha cortado la baja por debajo del BKX, que la banca está imparable, que tal que cual, vosotros ya en ese momento tenéis un conocimiento de que el día es un día, en ese momento era un día mixto alcista, pero ya solo estáis pensando en abrir largos. Y entonces es la idea que en ese momento, que luego se ha disparado todo el Dow Jones como una cabra loca, pero que en ese momento vais con un poquito, que he visto por ahí Juan Ángel que ha hecho una entrada solo con 2 contratos, que esto está muy para arriba. Pues es correcto, porque al principio todo venía en un concepto de muy mixto alcista, y claro, no sabíamos si íbamos a estar otro día mixtos ahí alcistas, pero sabíamos que dominaba el largo. Por lo tanto, con el conocimiento que ya teníamos, íbamos a buscar desde buen comenzamiento el largo y no nos íbamos a preocupar por el corto. Ahora en este momento y en tiempo real, a las 17:18, me voy al gráfico, por ejemplo, me voy al gráfico del Dow Jones, ¿de acuerdo? Y tal como ha abierto a las 2:30, que son las 3:30, ha abierto tirando para arriba, ¿de acuerdo? Tirando para arriba en 5 minutos, ha tirado para arriba, etcétera. Cuando nosotros llegamos a la zona de apertura y vamos viendo, estamos en preaperturas a las 3, de 3 a 3:30, que aquí son de 2 a 2:30, nosotros tenemos hecha esa directriz. Porque otra de las cosas que noto es que cuando sale el mercado al alza, os entra miedo y se os escapa, ¿vale? O sea, ¡pam! ¡pim! ¡pam! O sea, se va 25 puntos para arriba, abre el mercado y ya, ¡ay! Le doy, no le doy, le doy, no le doy, le doy, no le doy, ¡pum! 6,260 y no le has dado, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos ahí, tenemos que saber, antes de la apertura, estamos viendo las preaperturas, el mercado está así, el gráfico está en esta posición, estamos con nuestra directriz así, tenemos la nuestra de 30 muy pegadita a la MM200, y ya desde esta franja de media mañana la de 170 y la de 200 están solapadas y la de 200 ya está negra, con lo cual ya estamos empezando a juntar toda la macroeconomía global con el sistema, y estamos llegando en este momento que sabemos que estábamos comentando que era un día mixto alcista, estamos comentando que llegando a preapertura estamos llegando con los precios en 5 minutos, por encima de MM200, con lo cual podría haber un movimiento brusco en apertura, pero a priori llegamos ya que con los precios ya estaban por encima de la MM200, y aquí estamos juntando la macroeconomía, el fundamental, con el técnico, y el técnico ya llegábamos con los precios que le marcamos esa directriz, vemos la preapertura, teníamos estudiado que teníamos un día mixto alcista, nos estamos preparando para los largos, vamos viendo la preapertura, que me ha faltado este vídeo por entre medio porque estábamos fuera para que hubiera sido muy completo lo que os quería hacer,
hubiéramos visto la preapertura todo en verde, le hubiéramos trazado esa directriz y cuando abre el mercado no hay que dudar. Cuando abre el mercado ahí, eso luego lo pasamos. Vosotros, por ejemplo, lo estáis esperando en minuto y en minuto vosotros lo estáis esperando. ¡Ay! Que al hacer el vídeo me va un poquito lento. A ver. Vale. Lo estáis esperando ahí. A ver un momento. Bien, vamos a ver. Ahora. A ver, voy a buscar. ¿Veis? Fijaros vosotros cuando lo tenéis en minuto y estáis aquí en toda la preapertura, que es de 1,5, perdón, de 3,5 a 3, hay de 3 a 3,5, que es de 2, aquí, que es de 2 a 2,5, ahora dije marque, la pongo la velita antes, ¿vale? Bien, esto es la preapertura, esto es la preapertura, y en la preapertura el mercado te está haciendo esto, te está haciendo eso, te está haciendo una cuña. El sistema, los precios ya están por encima en minuto de MM200 y 170. El sistema está largo ya antes de preapertura. Tenemos el conocimiento de todo el estudio del portafolio que hemos hecho de mixto alcista. Tenemos que todas las connotaciones de los últimos días de los bancos son completamente alcistas y de gran fortaleza. Y ahora viene el pistoletazo de salida de la apertura. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la preapertura estamos viendo que a lo mejor venía más el 0,0, más el 0,20, más el 0,15, cada sectorial en función de cómo estuviera. Ahí lo tenemos. En ese momento lo hubiéramos mirado, que me ha faltado el vídeo por hacer, y a lo mejor estábamos viendo que los servicios están, ahora está el 0,8 en estos momentos, pero a lo mejor estábamos viendo que el servicio está más el 0,7, perdón, más el 0,3. Las utilities más el 0,4. Financiero a lo mejor está más el 0,2. ¿Vale? Y a lo mejor conglomerados, vete a saber si estaba menos el 0,3 y ahora con todas las subidas se ha recuperado, ¿vale? Pero ya toda la connotación era alcista en preapertura, ¿eh? Entonces en preapertura, yo al tener esto en tiempo real, yo en ese momento también me puedo dedicar a ver qué estaba haciendo JP Morgan, por ejemplo. En preapertura me voy al intraday y aquí, una vez estoy aquí, me miro la preapertura, que es esto, y venía un poquito lateral, ¿vale? Pero por encima del cierre de ayer, que es este discontinuo. Lo mismo podría estar mirando Wells Fargo, que ya ahí venía también por encima, solo hay un poquito, no había mucha actividad, o me podría mirar Goldman Sachs, por ejemplo, y Goldman Sachs también estaba por ahí por encima, estaba bastante mixto en la apertura, y luego pues se ha lanzado todo, y luego por ejemplo pues podría mirar Citigroup, por ejemplo. Citigroup ya venía ahí arriba, esta es la media horita, de 9 a 9,5 hora de Estados Unidos, de 3 a 3,5 hora nuestra, y yo veo que toda la banca va viniendo con gap alcista. Entonces, para ir resumiendo todo este apartado, tengo portafolio, vela en diario, papa, sé que el negocio está en 0,38 y 150, y esos son los objetivos que si sube es lo que vamos a ir a buscar. Que hoy ha roto el 150, pues ahí cierro, puedo cerrar parciales en ese momento, que luego veríamos si el sistema te ha salido o no, y continúo gestionando parciales. Bien, cosas que por ejemplo más, entonces llega la apertura y pega el pistoletazo de salida, o sea, la propia fase correctiva que ha hecho antes, estaban preparados para ya este apoyo casi en 200 ya ser el bueno. Si alguien se queda aquí esperando fases correctivas, no lo va, es cuando se te escapa y ya por aquí arriba no lo pillas. Aquí el trader, pues como ha hecho por ejemplo Juan Ángel, me meto con 2. Vale, pues te metes con poco apalancamiento porque en ese momento, lógicamente, no somos adivinos y es imposible saber hasta dónde va a llegar. Pero ahí, ¿ves? Hace la apertura, otra vela ahí no sé qué, y a partir de ahí, pues le enchufas y te ponen los stops por ahí abajo. Y le enchufas, ¿y qué te dice el minuto? No te ha echado, no te ha echado, no te ha echado, no te ha echado, no te ha echado. Y ahora, todo justo ahora a las 5:25, podríamos estar empezando a cerrar de forma sistemática al ver 3 y 12 por debajo de 30 y 30 en rojo, y hubiera sido un trading hoy muy bueno, entrando en zona de 15.090 o si mucho me apuráis 15.100, y habiendo llegado, si me apuras al llegar al 15.150, que es el que tendríais marcados, y cierras parciales, que no hay por qué
porque en ningún momento ha llegado ahí y ha dudado, ni ha bajado, ha llegado y lo ha roto, pero sí, en aquellas cosas de miedo, cierres el parcial ahí, el stop, que lo tendrías por aquí debajo, pasa aquí debajo, y si rompes continúas, y ahora incluso podrías estar cerrando otro parcial, y el stop te lo podrías poner incluso por debajo del 15.150, y por si sigue subiendo, ¿vale? Entonces, es importante tener estos criterios. Claro, yo ahora os estoy haciendo un vídeo extenso y explicativo para lo que entendáis, pero luego esto lo veis más rápido, ¿no? Entonces, fijaros ahora cómo estábamos diciendo que los periféricos, los países que están sufriendo, pues ahora se han conseguido dar la vuelta, que es lo que yo os decía en el primer vídeo. Digo, luego, ¿qué va a pasar? Que o se va a dar la vuelta o van a corregir las pérdidas. Portugal, que estaba al 3 y pico en el primer vídeo, no recuerdo si al 3.50, pues con toda esta subida está mejorando, o sea, sigue cayendo, pero está mejorando un poquito, está recuperando en su trama final de mercado. El IBEX, que es una cabra loca, puede caer 150 puntos y volvértelos a recuperar, y ya está acabando en positivo. Y sabíamos que lo que mueve el mercado era esto. Y mirando las divisas, fijaros que el euro dólar se ha acabado dando la vuelta, el euro yen se ha acabado dando la vuelta, y el AUD USD, que estaba más castigado, le cuesta más, pero ha recuperado parte del terreno perdido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando estábamos viendo entre las divisas, menos el 0,48, menos el 0,46, más el 0,35, os estaba diciendo que el mercado iba a dar movimiento. Entonces es que yo era otra pista, que en el primer vídeo os estaba diciendo que el mercado, si lo volvéis a ver, os estaba diciendo, va a haber movimiento, porque las divisas, el mercado más líquido del mundo, se está moviendo. Si hubieran estado las divisas más el 0,05, menos el 0,03, más el día está que se muere. Si no se mueve una divisa, no se mueve nada, porque son dos cruces de economías. Bien, vamos a seguir con este otro tema. Y la decisión de apalancamiento y gestión de stops y recorridos de trading ya la hemos comentado un poquito. Si en este momento que abre el mercado nosotros creemos que ya entramos muy arriba y sabemos que estamos en zonas entre el 15.038 y el 15.150 y creemos que estamos en fases ya muy altas, pues, y sabemos que estamos en un día mixto alcista y en ese momento no somos adivinos para saber que esto va a subir 150 puntos, pues lo mejor es la prudencia, entrar con poquitos contratos, el stop lo ajustas ahí y luego a lo mejor cuando estás aquí arriba, hoy si en vez de 2 contratos, ahora Juan Ángel dirá, si en vez de 2 contratos hubiera puesto 50 contratos, pues ole, pero en ese momento hay que reconocer que tenemos nuestras dudas, porque sabemos que es un día mixto alcista, pero claro, lleva 5 días bailando en esos precios. ¿Por qué no se puede tirar 6? ¿O por qué no se puede tirar 12 días bailando en esos precios? Como no lo sabemos, lo más prudente y lo más lógico es posicionarnos con poco apalancamiento. Además, sabemos que estamos en máximos históricos y el máximos históricos quiere decir que quieren comprar a partir de esos precios, pero cualquier día también pueden dejar de querer comprar. Con lo cual, un buen posicionamiento es poquito apalancamiento, se prueba aquí arriba, si ahí no le has hecho clic, no dudas y vuelves a hacer clic por ahí y lo pruebas con poquito apalancamiento y si sale bien, pues te lo llevas. Entonces, vamos al siguiente criterio, que es el planteamiento de la estrategia de máximos y mínimos de semanal a franja horaria. Esto también tiene un vídeo específico para ello, pero ahora os estoy haciendo todo una cosa completa para que quiero que la tengáis. Y lo voy a explicar ya en el siguiente vídeo para que ya no sea este tan largo. ¿De acuerdo, traders? Venga, como siempre, www.carlosmartintrader.com. Chao.